Saludos cordiales a cada uno de ustedes. Mi nombre es Juan Gabriel Condori Flores de la carrera de Liderazgo Pastoral. Soy de la ciudad de Potosí y hoy quiero hablarles un tema muy especial que es el perfil del discípulo. Es muy importante ser discípulos de Jesucristo, así como Jesús enseñó a sus discípulos, tenemos que aprender acerca de Él, porque todos nosotros somos discípulos de Jesús y Él nos ha dejado grandes enseñanzas. Las características grandes que tenía Jesús era que Él tenía una fe y Él tenía una creencia bastante en el Padre, porque era hijo de Dios y lo demostraba, lo hablaba con las personas, predicaba acerca del amor, predicaba acerca de la compasión, y él siempre estaba en disposición de poder ayudar al que lo necesitaba. Él nunca se negaba en decir yo no te voy a poder ayudar o yo no voy a poder hacer esto. Siempre les brindaba un apoyo incondicional y él les decía por tu fe seas sanado, y simplemente al imponer las manos ocurrían milagros. Ahí podemos ver que él tenía dones de milagros, él también tenía dones para poder convencer a las personas, él también utilizaba técnicas de observación, porque cuando justamente ganó a los discípulos, se puede ver que él mismo los observaba desde la orilla cuando estaban ahí mismo pescando y estaban tristes, y él les hablaba acerca del reino de Dios, les decía que el reino de Dios, las grandezas que lo tiene, las cosas grandes que el reino de Dios posee, y ellos escuchaban atentamente. Ahí podemos ver un ejemplo claro cuando Jesús se subió a la barca, cuando les dijo présteme su barca, y cuando los discípulos mismos de Jesús se subieron a esa barca y escucharon el mismo mensaje de Dios, y al final de todo ese suceso, cuando no pudieron pescar tal vez los peces, en esa misma noche, eso lo vemos en Lucas 5, cuando no pudieron pescar, justamente Jesús apareció ahí para poderles ayudar, y después de haber predicado Jesús y enseñado, ellos igual atendieron a eso y recibieron como recompensa un milagro grande, y ellos mismos sin dudar aceptaron a Jesús, porque Jesús les decía ven y síganme. Y cuando Jesús enseñaba y les decía ven y sígueme, ellos inmediatamente dejaban todas esas cosas, todo lo que tenían, y le empezaban a seguir. ¿Por qué? Porque ellos habían sido convencidos directamente, porque habían visto un hecho real, un hecho tangible, que ningún ser humano lo pudiera haber hecho, y solamente era el Hijo de Dios. Y ellos también lo sintieron por medio del Espíritu, porque ellos podrían decir, no, justamente lo que está haciendo no es de Dios, puede ser de Satanás y demás, así como los fariseos decían, pero ellos estaban convencidos de que él tenía el poder de Dios y que él era el Hijo de Dios, porque justamente ellos podían sentir esa esencia en las palabras que él les decía. Les hablaba acerca del reino de Dios, les hablaba de su justicia y por qué deben ellos acercarse a él. Y ellos estaban totalmente convencidos a medida que iban caminando con Jesús. Este es uno de los principios que cada discípulo debemos entender. Como discípulo tenemos que tener un perfil desarrollado con características que nos puedan ayudar a poder seguir adelante. Y estas características son que tenemos que tener en nuestros corazones estos principios de Dios. Primeramente tenemos que tener hambre y sed de la justicia de Dios. Podemos ver, por ejemplo, que los discípulos, cuando ellos estaban ahí navegando y Jesús les decía, ven y sígueme, y ellos lo dejaban todo y empezaban a seguirle. Ahí lo podemos ver un claro ejemplo en que también Jesús avanzaba adelante y les enseñaba por medios de parábolas, como lo podemos ver en Mateo 13:34, un ejemplo claro, aunque por medio de esta parábola les enseñaba y les decía qué misterios tenía, ellos podían entender de una manera simple, porque Jesús enseñaba de una manera simple por medio de las parábolas. Era una de las características principales que él tenía. Y como discípulos, nosotros también tenemos que tener este tipo de características dentro de nuestro perfil profesional, porque cuando nosotros predicamos debemos ser muy claros, la gente nos tiene que entender, y eso tiene que ser en nuestro diario vivir. Jesús hablaba de una manera simple, decía, vengan, buscan el reino de Dios y su justicia, acérquense y todo lo demás.
va a venir por añadidura. Les enseñaba de las parábolas, por ejemplo, de las semillas que cayeron. Uno cayó en las espigas, otros cayó en el pedregal y otro cayó en buena tierra, y se podía observar cómo la gente entendía, aunque los discípulos a veces decían, pero Jesús, no entendemos claramente, explícanos. Y esto es algo muy esencial en la vida de los discípulos. A veces nos ocurre que muchas veces no entendemos algo y a veces nos callamos, pero los discípulos también le preguntaban. ¿Por qué le preguntaban abiertamente? Porque ellos tenían una confianza plena en Jesús. Eso es también otra característica en un líder, porque tenemos que nosotros poder ser personas que podamos tener una buena comunicación con los demás. Jesús se comunicaba con cada uno de ellos y ellos aceptaban a Jesús y ellos obedecían no por obligación, sino por amor hacia Él. Y justamente cuando Jesús les dijo, no han entendido esto, les explicaba de una manera más detallada, más directa. A los demás les explico por parábolas, les decía, pero a ustedes les voy a explicar de otra manera, porque ustedes necesitan entender. Ahí vemos la importancia de la formación del discípulo. A veces cuando predicamos a las personas, podemos predicarlo enseñándole a los demás lo que quiere decir Dios, pero en el discípulo tiene que ser más detallado, y eso es algo que también nosotros como líderes tenemos que hacer. Como líderes tenemos que discernir, tenemos que enseñar, aprender mucho más para que un discípulo sea bien formado. Por eso es muy importante en este tema del perfil del discípulo, que el discípulo mismo sea instruido en estas áreas para que él pueda seguir adelante en su formación y pueda ser bendecido por la presencia de nuestro amado Dios juntamente con su Espíritu Santo. A medida que Jesús les enseñaba del reino de los cielos, se puede observar cómo Él les decía. A muchos de ellos eran pescadores, porque ese sector había muchos pescadores. Les decía, les voy a hacer pescadores de hombres. Y este pasaje es bien impactante, que lo podemos ver en el libro de Mateo capítulo 4, versículo 19, cuando les dice que les va a hacer pescadores de hombres. Y ellos se asombran porque dice, o sea, que yo antes pescaba un pez, ahora voy a pescar hombres. Es porque Jesús les demostraba y les decía, yo sé que tú tienes otro talento dentro de ti, que no solamente es poder pescar peces, sino poder salvar vidas. Y Él les miraba y ellos quedaban anodadados tal vez, pero como dice en la palabra de Dios en el libro de Marcos 1, 17 al 18, se muestra cómo ellos dejaban todo ese rato, empezaban a dejar lavar todo y les seguían de una manera incondicional. Y ellos decían, lo acepto. Y eso es algo que en un discípulo tiene que haber. Un compromiso dedicado con Dios. Si nosotros podemos entender los misterios de Dios y los propósitos de Cristo en nuestras vidas, vamos a darnos de cuenta de que tarde o temprano vamos a poder hacer cosas grandes que Dios nos ha llamado. Una de las características principales de Jesús era el amor que tenía hacia los demás. Recordemos que en un pasaje bíblico nos habla de que había una vez una mujer que justamente la habían encontrado en adulterio y demás, y la gente le quería apedrear, le quería hacer daño a esta mujer, pero Jesús les decía, Jesús, tú sabes que la palabra, la ley dice esto, que se debe castigar, y debes hacerlo y demás. Le dieron la piedra para que le apedree y demás, pero Jesús no lo hizo. Hay algo bien impactante en todo esto, que Jesús mismo, por más que sabía la ley, no lo castigó de una manera directa, porque Él comprendía que cada ser humano puede fallar. Y hay algo que eso nos tiene que nacer en nuestros corazones. Como discípulos de Dios tenemos que saber que muchas veces nosotros nos podemos equivocar, pero Dios sabe nuestros corazones y Dios es fiel y justo para perdonarlo. Y por eso Jesús les dijo, el que haya pecado, el que no haya pecado, lance la primera piedra, apedréele, normal. Y de todas sus conciencias les remordía. Jesús era un orador bastante muy claro y les decía, el que no ha pecado ni un solo pecado, láncelo.
Y si has pecado, tú sabes cómo estás delante de Dios. Y ellos, sus conciencias decían, bueno, no sé qué pasó, no, y arrojaron las piedras. Y Jesús tenía todo el derecho de poder hacerlo porque era maestro de la ley también, era una persona que oraba, era obediente, era el Hijo de Dios mismo. Y él podía hacerlo. Pero Jesús le dijo, ni yo te condeno. Increíble, ni yo te condeno. Pero le dijo algo así, no peques más. ¿Eso qué quiere decir en nuestras vidas como discípulos, en nuestra formación? Que nosotros muchas veces podemos cometer errores, pero a través de esos errores tenemos que aprender y no tenemos que volver a caer en los mismos errores. Jesús nos enseña a perdonar, nos enseña a amar. Como dice la palabra que Jesús ama al pecador, pero aborrece al pecado, y es algo muy cierto. Jesús ama al pecador, pero al pecado sí lo aborrece. Jesús iba enseñando a los discípulos muchas cosas en todo su tiempo de ministerio, que ha sido 3 años de ministerio que ha tenido. Desde la edad de sus 30 años, él ha podido enseñarles, ha podido guiarles, hasta llegar a un punto donde cuando ya lo crucificaron, y cuando Jesús mismo estaba crucificado, ahí mismo, los mismos discípulos decían, ahora, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué es lo que podemos hacer? Se sentían desesperados. Muchas veces un discípulo sin la guía de su líder a veces se puede sentir desesperado. Pero Dios mismo no les iba a dejar solos. Y cuando Jesús resucitó entre los muertos, les mostró todavía cosas grandes y les decía, ha traspasado las paredes, le mostró las cosas sobrenaturales del reino. Lo que él mismo predicaba mostró el fruto de lo que hablaba. Porque él decía, está escrito en todos los pasajes de la Biblia, en la parte del Antiguo Testamento, que estas cosas tenían que suceder, y él los respaldó y todos quedaron, o sea, atentos a todo eso, y ya nadie tenía ninguna duda. Aunque en la Biblia encontramos a Tomás que tenía duda, ¿no? Si era verdad, no era verdad. Todos conocemos esa parte de la historia. Tocaron la parte del hueco de sus manos y se dio de cuenta que todo era verdad. Y Jesús les dio una última encomienda antes de partir. Eso lo vemos en Mateo 28-19, una gran comisión, donde les dice, vayan a formar discípulos y ven a dar frutos. Y eso es algo que cada líder tiene que enseñar a los discípulos, y los discípulos tienen que aprender eso en su diario vivir. Porque no solamente estás siendo llamado para ser discípulo y ahí no, sino tú te vas a convertir en un futuro líder, y tú tienes que aprender estas bases, esta formación en tu vida diaria, para que tú puedas poder predicar y enseñar a los demás. Si tú vas a dar frutos y vas a enseñar a los demás, te vas a dar de cuenta que Dios mismo va a hacer algo grande en tu vida, porque Jesús mismo les decía, mayores cosas harán, mayores cosas. Si me han visto hacer milagros, han visto hacer maravillas, me han visto todo lo que les he enseñado a orar, a predicar y a hacer tantos talentos que Jesús tenía, esos dones. Y también Jesús tenía la capacidad de poder hablar y de convencer. Él tenía un don de convencimiento. A Nicodemo le convenció, pese que era un sumo sacerdote ahí mismo. Él le convenció y le decía, ¿cómo no vas a entender, Nicodemo? Pero Jesús sí ha sido alguien muy especial. Y a causa de eso, hoy en día estamos siendo formados por montones, como se puede decir, y es gracias a Jesús. Tú como discípulo tienes que seguir ese ejemplo, tienes que agarrarte de él y no tienes que dejarlo. Jesús muestra que se debe obedecer en todo momento, en todo tiempo, la palabra del Señor. Se tienen que obedecer todas las enseñanzas que Él ha dado para poderle agradar al Señor. Eso es lo que les encargó bien claramente a cada uno de sus discípulos. Eso lo vemos en el libro de Juan, capítulo 15, versículo 10. Y Él les enseñaba a la obediencia y a hacer lo correcto. Si un cristiano hace lo correcto, agrada al Señor. Y si tú como cristiano vas a hacer lo correcto, vas a ser un buen discípulo. Y esos son los principios claves para la formación de un discípulo. El perfil del discípulo está formado por estas bases, estas enseñanzas que Jesús mismo nos ha dado acerca de poder predicar, orar, permanecer, ayunar,
amar, perdonar. Todos estos fundamentos han sido base para que hoy en día podamos estar predicando la palabra de Dios. Por eso tú, si estás formándote como discípulo o si te vas a formar como líder, tienes que aprender todas estas cosas para que Dios pueda usarte de gran manera, porque Dios está buscando a personas que verdaderamente le creen a Él y quieran ser testimonio vivo, así como Jesús lo fue. Tú tienes que hacerlo así. Muchas gracias. Esto fue el perfil del discípulo. Mi nombre es Juan Gabriel Condori Flores y fue un gusto poder compartir, hablar acerca de este tema muy lindo que podríamos alargarlo inclusive más horas todavía, y es algo muy especial. Que el Señor les bendiga. Paz de Dios.